Estamos con Walter Maverino. Buenos días, Walter. Buenos días, Francesc. Walter es escritor, educador y consultor en transformación humana, organizacional y social. Su actividad abarca un amplio espectro de temas y hoy nos centraremos en uno de los más relevantes que estás difundiendo, que es el concepto del liderazgo creador. Creo que estaremos de acuerdo al afirmar que el liderazgo puede ser algo que hoy día está bastante en boga, ¿no? El tema de fomentar más el liderazgo en las empresas, sobre todo. Tú le añades la característica de creador y me gustaría que definieses un poco creador, qué significa aplicado a liderazgo. Muy bien. Antes quiero decir buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes nos vean, porque nosotros estamos de día, pero alguien lo podrá ver por la noche y saludar a la gente que nos honre viendo este trabajo. El liderazgo creador es la máxima expresión de la evolución humana. El liderazgo va muy de la mano con la evolución de la conciencia, al extremo que los 6 niveles de conciencia tienen que ver, los 6 estados de conciencia tienen que ver con los 6 niveles de liderazgo creador. En el 0 tenemos al liderazgo depredador y a la ignorancia. La ignorancia se corresponde con el liderazgo depredador. Y después tenemos 5 niveles de liderazgo y 5 estados de conciencia. Voy a sintetizar para no alargar la respuesta. Y lo que tenemos es un predominio patético por los resultados del liderazgo depredador. Hombres y mujeres que llegan a posiciones relevantes en la sociedad, en la política, en la religión, en cualquier lugar, y mienten, roban, no cumplen con las promesas, hacen exactamente lo opuesto a lo prometido. Es increíble. Hoy la humanidad está aterrada, sin panorama de futuro, porque las mentiras para ganar el voto después son absolutamente desmentidas en cuanto a las propuestas y confirmadas las mentiras de lo que estamos prometiendo. Hace 5 años que tenemos 6 millones de personas que no trabajan, y entonces ahora que vamos a hacer una elección, nosotros decimos que el año que viene vamos a crear 3 millones de puestos de trabajo. Eso no se lo puede creer ni el que lo está diciendo. Y las personas que no tienen nada de tontas, porque las personas, los perros, los gatos, los caballos y las plantas leen la energía que transmiten las personas a través de su mirada, a través de su palabra, a través de sus gestos. Es así, está absolutamente comprobado. Y entonces, ¿cómo es posible que esta gente... Hay un cinismo y una hipocresía brutal? Eso es liderazgo depredador. Y ese liderazgo depredador tiene que ver con el desempleo, con las guerras, con el hambre, con las pérdidas de los hogares, con los privilegios para el 1%. Hemos llegado al extremo de que el 1% de la humanidad tiene el 60% y más de la riqueza acumulada. Y el otro 99% se reparte desde la miseria más absoluta a la angustia de no saber cómo hago, si el mes que viene no tendré o no tendré trabajo, podré educar o no a mis hijos. Es un drama, es brutal. Esto no es un juego, esto es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Inventar guerras, crear atentados de bandera falsa para proponer ideas y para invadir naciones y para destrozar. Es muy serio lo que ocurre. Lo que pasa es que, claro, hay todo un paquete de desinformación masiva en el que juegan los medios de comunicación un papel muy importante y se dice lo que le interesa a ese 1% y se niega todo lo otro que le importaría a la demás gente. Y entonces, claro, hay una desesperación creciente de la gente. ¿Cuántos millones de personas en este momento están en campamentos de refugiados? ¿Cuántos millones de personas han visto cómo se han destruido de un día para el otro sus hogares? ¿Cuántas personas están debajo de carpas? Gente profesionales, empresarios, comerciantes, gente linda, gente sana, que ama a su familia y todo lo demás, y de un día para el otro le tiraron 3 bombas, hicieron un atentado, bla, 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 y se acabó. Y en este momento son muchos millones. Y no parece que no pasa nada. Y cuando hay que sancionar a las naciones agresoras y todo lo demás, no pasa nada. La comunidad internacional mira para otro lado. Y cuando alguna vez, por alguna cosa muy extrema, se decide hacer algo, aparece la nación imprescindible, así se han definido, a decir
veto esa decisión y aquí se acabó. O sea que democracia cero en este momento. Cero. Solo para votar, eso no es democracia. Los pueblos no están representados. No están representados. Eso es liderazgo depredador. ¿Y la base de este liderazgo sería el egoísmo humano? Por supuesto, es la ignorancia absoluta. No tiene nada que ver con no haber ido a la escuela. No tiene nada que ver con no tener títulos universitarios. Tiene que ver con la maldad. Tiene que ver con la ignorancia. Tiene que ver con la mentira. Tiene que ver con la corrupción. Tiene que ver con la falta de integridad. Tiene que ver con todas esas cosas negativas que corresponden al estadio cero de ignorancia. Por suerte dices que hay 4 niveles más de liderazgo y yendo para arriba Sí. A partir de este. ¿Cuáles serían en síntesis? Está el autoliderazgo, la gente que sale de ese nivel de ignorancia, de esa masa brutal, es el 80% de la humanidad en la que está. 80% de la humanidad y 90% de los líderes sociales. ¿Estos qué hacen? ¿En qué nivel están? En el nivel cero. En el 0. Sí, sí. En el año 1980 la mayoría abrumadora de la humanidad estaba. A partir de la década del 80 hubo un salto en conciencia muy significativo. Esto está testado kinesiológicamente, por lo tanto es irrefutable. La kinesiología es irrefutable, es lo que dice el cuerpo humano. Y se han testado millones y millones de personas y hay un perfil perfecto de cuál es la realidad. Y en el 1980 era el 15% de la población mundial. 15% de la población en ese momento eran unos 1.200 millones de personas que estaban en otro estado de conciencia. Por primera vez en la historia de la humanidad. Siempre se estuvo por debajo de 200. Todavía se sigue, una parte importante, pero ahora fue creciendo porque la conciencia se eleva y se expande. Entonces, ahora hay un 20% aproximadamente. Ya estamos hablando de unos 1.800, cerca de 2.000 millones de personas que están. Por lo tanto, hay un despertar masivo en la humanidad. Toda esta situación dramática. Y cuidado que cuando yo estoy diciendo estas cosas no estoy denunciando a nadie. Jamás escucharás un nombre propio de ninguna persona, ni de ninguna empresa, ni de ninguna organización, ni de ninguna nación. Es la humanidad. Todos somos corresponsables de eso. Nos hemos quedado tranquilos, hemos ido a votar, dijimos tú arréglate, y claro, tú arréglate, y ya vemos lo que ha ocurrido. Entonces, la salida es una salida desde la conciencia, nunca por abajo, por arriba, y desde el compromiso, desde el trabajar. ¿Quién va a transformar la educación? Estamos recibiendo una educación patética, absolutamente dirigida a que la gente no piense, a que la gente no evolucione, a que la gente no razone. Esa es la realidad pura y dura. Felizmente hay retoños, felizmente hay pimpollos emergiendo y hay una nueva educación que tiene que ver con el juego, que tiene con la educación para la vida. ¿Quién hará la nueva educación para la vida? Los padres responsables y amorosos, los educadores responsables y amorosos y los jóvenes avanzados en conciencia. Los 3 avanzados en conciencia son los que aman a los niños y aman la vida. No hay ningún gobierno que pueda decretar que la nueva educación es esta. Sí o sí saldrá de esa masa, de ese grupo humano que expandió su conciencia y por lo tanto se compromete. ¿Quién hará la nueva economía? La economía actual es la economía de la muerte, la economía de la depredación. Estamos viendo las negociaciones que se hacen con los países endeudados. No importa en absoluto si hay 3 millones de personas que se suicidaron en los últimos 10 años. En absoluto. Tampoco importa si han perdido el hogar 6 millones. No, nada de eso importa. Lo que importa es que se paguen los intereses, se pague la deuda y se cobra. Y por lo tanto, medidas, hasta que termine en un drama impresionante. ¿Quién va a cambiar la economía? Los economistas con conciencia, los padres con conciencia, los comerciantes con conciencia, los empresarios con conciencia, los profesionales con conciencia. ¿Hay una nueva educación para la vida? Sin ninguna duda, ya nació. Y nada ni nadie lo va a detener. ¿Hay una nueva economía? Por supuesto, también nació. Es la nueva economía de cooperación y prosperidad compartida. No es la competencia salvaje para arruinar al de enfrente y quedarme con todo y que se mueran. La especulación, la economía de la especulación. Especular con los alimentos es un crimen. ¿Quién ha ido preso por ese crimen horrendo? ¿Cuántas personas mueren porque no tienen sus alimentos? Un genio se pone a especular con los derivados a futuro y te pasa el valor del trigo y del arroz, comida y del maíz imprescindible para millones de personas, de 1.5 a 1.9. Automáticamente entran en desgracia millones de personas. ¿Qué van a comer? ¿De qué van a vivir? No importa. Esa es la economía de la muerte.
Entonces esta nueva economía es de la cooperación y de la prosperidad compartida. Cooperar significa autorresponsabilizarse, responsabilizarse colectivamente y trabajar por el bien común. ¿Qué gobierno está preocupado hoy, honestamente? No preocupado, ocupándose del bien común. Por favor, díganme los nombres. Yo no voy a nombrar a ninguno de los que están. Primero porque son la mayoría. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos invirtiendo en armamentos cantidades demenciales, estamos invirtiendo en todo lo que ya sabemos, pero en el bienestar de la gente no. El bienestar es un pecado. ¿Qué bienestar? ¿De qué estamos hablando? No. Acá lo que interesa son los beneficios para los accionistas y el Producto Bruto Interno y lo que dicen determinadas organizaciones que manejan el tema de la bolsa. Los mercados. Esto es lo que cuenta. Las personas no importa. Hay mucha gente. Tienen que desaparecer. Esta es una vía. Es muy serio. Es muy dramático. Por eso decimos que no existe ninguna prioridad mayor en el planeta que el emerger del liderazgo creador. En las empresas, en las familias, en las organizaciones, en los gobiernos. Y están. Yo conozco muchísima gente en las empresas. Fantástica. Padres amorosos, gente responsable. Ya no aguantan más. Es ser amoroso con el perro, amoroso con el gato, amoroso con los hijos, amoroso con la esposa, amoroso con los padres y el tipo duro en la empresa que revienta. No es posible, ya no lo aguantan. Y quieren tener armonía, quieren ser el mismo ser acá y allá. ¿Cuánta gente, por esa agresividad, por la competitividad y todo lo demás, ha destruido su propia vida, la vida de la familia, alejado de los hijos? Se han dado cuenta que han terminado con ellos. Y el día que se pongan mal o el día que no sean tan agresivos y tan depredadores, los van a cambiar, van a poner a otro en su lugar y este se va a quedar sin el dinero, sin la fama, sin los autos de altísima gama, sin todo lo demás que venía y sin hijos y sin amor. Así hay muchísimos. Esa gente está despertando. La humanidad no despierta sentada en el lago, iluminándose. La humanidad despierta viviendo las crisis. Por lo tanto, esto tiene un aspecto profundamente negativo, pero tiene un aspecto salvífico también, tiene un aspecto inspirador. Y gracias a eso despertamos. Y gracias a la gente, nosotros hemos estudiado mucho, trabajamos mucho y conocemos muchísima gente. Si tuviéramos que hablar, que no me gusta en absoluto hablar de lo personal, yo te diría que el aprendizaje real, efectivo, grande, importante, al que le agradezco, han sido las crisis. Cuando se me acabaron las lágrimas, cuando se me acabó todo lo que tenía que defender, cuando el ego ya le pasaron 5 planadores por arriba, en ese momento, ¿qué emerge? Y emerge el espíritu. Ese es el poder. Lo otro es fuerza, es materia. Lo otro es la herencia animal que tenemos. Somos animales en grandes aspectos, somos humanos y somos divinos. Y la preponderancia de lo divino es el espíritu en acción. No estoy hablando de religiones. Que si fuéramos a hablar de religiones tendríamos 3 libros para escribir. Estamos hablando del espíritu, que no tiene nombres, que no tiene sellos, que no puede ser cooptado por una organización ni por nada por el estilo. Estamos hablando de lo infinito, estamos hablando de lo impersonal. Entonces todo esto también tiene ese aspecto. Por eso, empezar a buscar culpables, decir que fulano y mengano no es así, es la humanidad, somos nosotros. Por eso, cuando entendemos eso, vamos hacia la cooperación. Nos damos cuenta que no es que yo me salvo y tú que te pase algo. Si te pasa algo a ti, me pasa a mí. De alguna manera viene. Entonces hay un gran despertar en la humanidad hacia lo nuevo, hacia lo bueno, hacia lo mejor. Y lo bueno, lo nuevo y lo mejor tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el compartir, tiene que ver con las cosas simples que nuestra abuela, nuestra tatarabuela y todo lo demás, teniendo un estado de conciencia mucho más bajo, tenían esa sabiduría divina que tiene todo el mundo, muy equitativamente distribuida, y valoraban ese tipo de cosas. Entonces tenemos que volver un poco a eso, sin perder de vista las maravillas tecnológicas que nos permiten hacer cosas que antes eran inimaginables. La humanidad está avanzando también gracias a la tecnología, pero hay que hacerla sin el concepto depredador. Viene un cambio espectacular, pero lo tenemos que crear nosotros. Si esperamos que lo hagan los gobiernos, no hay nada que hablar. Entonces, nueva economía, nueva educación, nueva justicia, todo eso es hecho por las personas sensibles, por las personas que han despertado y por las personas que no le tienen miedo ni a la vida ni a la muerte, que ese es el gran tema. Gente atemorizada. No, que no hayan cambios, que no hayan esto. La seguridad, ¿qué seguridad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué seguridad existe? No existe ninguna seguridad.
Ninguno de nosotros, ni los que estamos acá, ni los que están ahí, tienen ninguna idea de cuándo se van a tener que ir. Están llenos de seguros, pero se tienen que ir. Y se van de la misma manera por un accidente, por esto, por lo otro. Está bien. Entonces, vivir con ese sentido de presente, que es infinito. Lo único que es infinito es el presente. ¿Cuándo termina el presente? En el momento que decís ahora, ya es pasado. En el momento que decís después, es futuro. Pero el presente vivido así, día a día, instante en instante, segundo a segundo, eso es infinito. Estar en el infinito es una maravilla, pero requiere un estado de conciencia diferente al de la media, que tiene que ver con una educación diferente, que tiene que ver con la autoeducación. De momento no hay universidades que enseñen esto como materia esencial. Has hablado de un tema que me parece fundamental, que era cuando has hablado de que las crisis que experimentaste de algún modo revolcaron tu ego y hicieron emerger otro aspecto. Creo que esto puede resultar fundamental para no ser que estemos entrando sencillamente en un nuevo conjunto de planteamientos teóricos, sino que sea algo que realmente transforme a la persona de dentro. Entonces, este papel como que tuviste tú o como pueden tener otras personas que hacen un gran cambio a raíz de... ¿Es necesario tocar fondo en este sentido para que emerja...? Yo no tengo ninguna duda, pero cada uno puede tener su teoría. Pero no tengo ninguna duda por lo personal, no tengo ninguna duda por toda la gente con la que me relaciono. Mi tarea también consiste en asesoramiento personal a la gente que experimenta las más variadas crisis, no solamente a las empresas. Cuando voy a asesorar a una empresa también me encuentro con que, ¿quiénes son las empresas? La gente. ¿Quiénes son la gente? Los gerentes, los empleados, la telefónica, todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Y esa gente tiene cosas. Cuando uno empieza a trabajar y se genera una relación de continuidad y hay una sincronicidad y una vibración similar a demás, la gente se abre y te plantea, yo escucho esto, me encanta, pero resulta que en mi casa, fantástico, y ahí aparecen. Es decir, todo el mundo vive en más o en menos situaciones de complejidad, situaciones extremas. Y gracias a eso uno puede liberar ese tesoro oculto que permanece oculto justamente por todos los dogmas habidos y por haber, por todas las barreras que nos hemos creado o que nos han creado en el nombre del amor, en la casa, en la escuela, en todos lados. Es decir, es brutal. Cuando uno ve, cuando veo niños amorosísimos, como vienen ahora, vienen almas muy poderosas a encarnar. En este momento es una sinfonía lo que está ocurriendo. Pero la verdad, no veo una correspondencia adecuada, porque ese nivel de conciencia, esa capacidad para manejar todo lo tecnológico sin ninguna necesidad de mirar manuales ni de hacer cursos como todas las mamás, los papás, los abuelos. Pero me preocupa mucho ver la diferencia enorme generacional que hay. Por razones de trabajo, los que tienen el privilegio de estar trabajando en un lugar, en un país o en países donde hay tanto desempleo, evidentemente las mamás no pueden estar haciéndolo todo a la vez y sus abuelos están cumpliendo una tarea maravillosa desde el punto de vista de la cobertura, pero altamente perniciosa desde el momento que transmiten todas las dudas, todos los miedos, todas las angustias, todo lo demás y asfixian a los niños que necesitan libertad, necesitan creatividad, necesitan caerse, necesitan romperse una pierna, no te subas al árbol que te cae, no camines por acá que esto, no, los tienen amordazados, es de locos. En el nombre del amor, no es que sean malos, pero el perjuicio que se crea es brutal. Entonces, todo el mundo tiene miedo a hacer algo, porque el fracaso, la caída, no le gustará a mamá, no le gustará a la abuela, es brutal. Y si vamos a la escuela pasa lo mismo. Entonces, claro, está muy bien lo que dice la gente. ¿Cómo los niños que están deseando interactuar, que tienen esa capacidad, van a una escuela, lo meten en un aula durante 6 horas, 10 horas, con alguien que está ahí hablando, tratando de que metan en la cabeza? Entonces esos seres que son tan van a su casa, meten en el ordenador y tienen información que la maestra y el profesor, cualquiera de nosotros, no tiene. Y ellos están en este momento en tiempo real con una información espectacular. Entonces tiene que haber no solamente un cambio actitudinal y comportamental de los padres, los abuelos y los demás, sino también de los educadores. Por eso se decía que tiene que haber una sinergia muy potente para preservar esas maravillas de seres que están viniendo. Y que lo estamos ahogando, lo estamos asfixiando. Este es TDA, el rótulo y medicación. ¿Qué va?
¿Y qué rótulo le ponemos a los educadores que machacan a los niños? ¿Qué rótulo le ponemos a la gente que no sabe sonreír? ¿Qué rótulo le ponemos a los que le dan conocimientos enlatados, obsoletos y aburridos y que no utilizarán nunca en su vida? Es al revés, tenemos que rotular. ¿Por qué? La gente se congratulaba porque este año despaché a 25. ¿Cómo? El éxito tuyo como educador se mide si el 99% de tus alumnos han salvado con muy buena nota, no con cuántos suspendiste o mandaste a examen. Es brutal, es un cambio oceánico. Entonces, pero esto no es nuevo, yo no estoy diciendo nada nuevo, no estoy creando ninguna panacea, lo que estoy diciendo es lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es una desgracia por un lado y una maravilla por otro. Y están asociadas, que tiene que ver con la pregunta, ¿tenemos que tocar fondo? Sí, tenemos que tocar fondo, porque si no, seguimos con el agua tibia, la parábola de la rana. Es muy sensible, tengo una ranita en la mano, y acá tengo un recipiente con agua hirviendo que está en el fuego, hirviendo, y acá está fría, otra que también está en el fuego, pero está fría porque recién la pusimos. ¿Qué harías tú con la ranita tan simpática? Mirá qué bonita que es. ¿Dónde la tirarías? ¿En el agua hirviendo o en el agua fría? Por favor, en el agua fría. Vale, y la ranita se pone a nadar y se pone a jugar. Pero a medida que el agua se va calentando, va perdiendo motilidad y en determinado momento se cocinó. Así que la asesinaste. Si lo hubieras tirado en el agua hirviendo, ella toca y con esa capacidad que tiene para respuesta, se va fuera del recipiente y se salva. Esta parábola tiene que servir, ojalá, para que nos demos cuenta que estamos cocinando a generaciones enteras con el sistema educativo, con el sistema político, con el sistema religioso y con todo lo demás, que es obsoleto, responde a otro estado de conciencia en la humanidad. No son unos degenerados, simplemente están atrasados, simplemente están en la prehistoria. Entonces tenemos que ver la frescura del cambio, verlo con alegría, y decir, sí, pero yo no tengo trabajo, yo no sé qué darle a comer a mis hijos y me estás hablando de esto. Es cierto que hay una gran cantidad de gente que está en la desesperación más absoluta. Yo también estuve en la desesperación absoluta. ¿Cómo no voy a estar? Pero ¿sabes qué? En el momento en que no tenía ninguna idea por dónde salir, me puse de rodillas y dije, si existe Dios, si existe algo ahí, por favor, es decir, esa entrega del enano interno que machaca y piensa y llega en el momento ese, mientras tú estás con tiempo para hacer cosas, seguís haciendo disparates, seguís haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que tenés que hacer. Entonces, a su vez, de dramático, hay una generación que tiene que pagar ese drama, inevitablemente, 2 generaciones. Pero en los próximos 30 años tendremos un mundo completamente distinto. Yo le llamo un mundo de unidad, orden y belleza, porque tiene que ver con la expansión de la conciencia, y la conciencia se expande hacia arriba, y se expande hacia arriba, ¿hacia dónde? Tú preguntaste hoy. Se expande hacia el conocimiento interno, se expande hacia la sabiduría, se expande hacia el amor incondicional, se expande hacia la unidad con el todo. A medida que vamos avanzando en conciencia, nos encontramos como cuando subimos una montaña, con un horizonte cada vez más amplio y cada vez más hermoso. Tenés una visión completamente holística. Mientras estés allá abajo, con las creencias, con todos esos patrones que heredamos y que nos metieron y que nosotros aceptamos que entraran, seguimos mirando lo que vemos a la altura de la vista. Tenemos que subir para ver un panorama distinto. Y eso, sí o sí, la mayoría de las personas lo hace a través del esfuerzo, a través de las crisis, a través del dolor. El dolor tiene esa, porque si no lo hace, si no tenemos la capacidad para verlo, pues chico, despiértate, y ahí viene. Hablaste de los niños y del constreñimiento de la educación, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo es una educación que vaya a construir niños que sean ya desde temprana edad los líderes creadores que queremos? A los niños no tenemos que construirlo porque ya vienen con eso. Lo que tenemos que hacer es no matarles la ilusión, no destruir su frescura, no destruir su inquietud, no destruir su capacidad para preguntar, no destruir su capacidad para hacer muchas cosas a la vez. ¡Qué inquieto! No paras nunca. Enhorabuena. ¿Por qué tiene que estar sentado como una momia? ¿Qué pasa si lo hacemos sentado como una momia? Lo estamos convirtiendo en niño triste, en niño aburrido, en niño decaído. ¿Y cómo será?
Algunos sacan buenas notas porque tienen la capacidad de repetir como un papagayo lo que les dijeron. Pero después en la vida, ¿qué notas sacan? Ya lo sabemos. Cuidado, es terrible. Entonces, las religiones por un lado, las políticas por otro, las fuerzas oscuras por otro. Es decir, ahí nace un niño y hay una cantidad brutal de fuerzas que están pugnando por quedarse con el potencial de ese ser. Todo en el nombre del amor, todo en el nombre de Dios, todo en el nombre de la democracia y todo lo demás, pero la realidad es en contra de. Entonces, una verdadera educación es una educación que libera, es una educación que está basada en el juego. La gente aprende jugando, no puede aprender con un palo en la mano. No puede aprender tú ahora a ser creativo. ¿De qué estamos hablando? La creatividad es una flor muy delicada, bellísima, con un aroma espectacular y con unos colores únicos, pero no nace en cautiverio. Entonces, ese cambio, yo conozco maestras auténticas héroes que están en escuelas donde los niños vienen con un drama familiar indescriptible, con unos problemas económicos brutales, con castigos, es de locos, es de locos. Son auténticos mártires de la educación. Hay que crear un campo completamente distinto por parte de la gente que piensa completamente distinto, que siente completamente distinto, que habla completamente distinto y que hace completamente distinto. No es discurso. Acá los discursos en realidad no habría que hacerlo. Por eso cuando hoy hablaste de algo, yo casi te interrumpo, pero sí. Todo nuestro trabajo termina con la palabra acción. Nueva conciencia de unidad en acción. Porque si yo declamo de la unidad y soy un egoísta, y soy un codicioso, y soy un totalitario, ¿de qué estamos hablando? ¿De mi unidad? No, por favor. Entonces, tiene que haber un correlato. La economía en acción. Sí. Cooperación y prosperidad compartida en acción, en los hechos. Entonces, todo tiene que ver, la conciencia tiene que ver en acción, la educación tiene que ver, todo en acción. Entonces, se trata de una síntesis muy potente entre un concepto muy elevado desde el punto de vista espiritual, llamémosle, que lo espiritual no tiene nada de malo. El espíritu es la parte más poderosa que tenemos. El espíritu es lo que nos trae y nos lleva a la inmensidad, no podemos ponerle fin. La existencia una, que se compone de tantas vidas como... ¿Qué sabemos la cantidad de vidas que vivimos y qué sabemos la que vamos a vivir? Pero el único que nos acompaña siempre es el espíritu. Esto se queda. El día que nos vamos, unos ratitos antes, el alma se desplaza y ya está. ¿Por qué? Y porque continúa en otros planos. No es lo que vemos lo único que hay. Hay vida mucho más allá. En el campo sutil hay una vida espectacular, igualmente compleja. La gente se cree que descanse en paz. Se cree que van a sentarse en un lago, a tomar sol todo el día. Y no, eso no es lo que viene. Lo que viene está muy relacionado con lo que has hecho. Y una de las cosas que trabajo fuerte en el seminario de liderazgo creador, una de las 34, es: sé consciente que en el momento que te vayas, en un corte vertical, esa acumulación positiva o negativa es la que te encontrarás cuando vuelvas y tendrás que... O sea que todo lo que puedas hacer ahora para construir cosas agradables, para construir momentos hermosos, para construir relaciones creadoras y constructivas. El concepto de relación creadora y constructiva es poderosísimo. Es un programa que damos para las empresas para que se desborden haciendo cosas fantásticas adentro y afuera, con los clientes, con los proveedores, con el personal. Pero en la vida de relación, igual. No me permito momentos de agresión. Agresión, gracias. Violencia, gracias. Por la televisión. Bueno, la mayoría de la gente con la que trabajo en este nivel de conciencia, yo la televisión ni la quiero ver, ni la prendo. ¿Por qué? Y porque ves violencia, agresividad, robo. La noticia es un baño de depresión absoluta. Es un baño de negatividad terrible. Pero entonces, ¿qué querés? ¿Vivir alejado de la realidad? No, mi realidad es otra. Yo no consumo violencia, no consumo agresividad, no consumo falta de respeto. Vivo y hago todo eso
desde el amor, desde el compartir y todo lo demás. Sí. ¿Y eso dónde se adquiere en la vida? Sí que podés leer libros, ¿cómo no? Sí que podés hacer un seminario inspirador, por supuesto, ¿cómo no? Si no, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Pero cuídate muy mucho, por eso plantea cuando hablamos del tiempo, administración del tiempo. El tiempo es oro, sí, el tiempo es oro para un codicioso. Que si lo llama la madre para que venga a comer, mamá, mira que tengo negocios y si voy ahí en 1 hora y media me pierdo X. Ah, vale, perfecto. El tiempo es oro. Pero para quien el tiempo es vida, para quien el tiempo es arte, todo es una maravilla y todo cabe en función de las prioridades, en función de las relaciones. Por eso las relaciones creadoras y constructivas se concatenan una gran cantidad de temas. Esto hemos llegado a 34. Empezamos con menos, pero ahora estamos en 34. Es interesante ese número también porque tiene que ver con la proporción áurea. Y la proporción áurea está presente en toda la creación. Por lo tanto, si fueran 35 o 38 no sería lo mismo. Hay una energía muy potente en ese número, igual que si fueran 21 o más, o 13. Entonces, el liderazgo creador es una emanación poderosa y constructiva, porque está basado en lo único infinito que tenemos nosotros, que es el espíritu. Todo lo demás es finito. El dinero es finito, las relaciones son finitas, todo es finito. La vida es finita. Esta vida, la que estamos acá ahora. Ya sabemos. Nadie sabe cuándo, pero todos sabemos que como el yogur tiene una fecha de caducidad. Pero lo otro no. Entonces, ese poder interior es maravilloso y está dentro de todos, incluso del más grande de los criminales. Claro, habrá gente que para que emerja eso podrán pasar muchas vidas y otros definitivamente no, porque están en el mal absoluto y para eso no hay remedio posible. Desafortunadamente siempre hay un porcentaje, ¿no? Las cosas que se ven y que se sienten son muy serias. Pero la mayoría de la humanidad ama, quiere pasar bien, quiere relacionarse bien, quiere trabajar. Un gran trabajo que tiene la humanidad ahora es con el trabajo. El trabajo es el derecho humano más importante después del derecho a la vida. El derecho humano más importante después del derecho a la vida. Hoy está absolutamente menospreciado, vilipendiado, destruido. La menor cantidad de gente posible, con el menor sueldo posible, con la mayor cantidad de horas posible, es brutal. Hay una depredación en el trabajo increíble. Y el hecho de que haya tantísimos millones de personas que están impedidas de movilizar su arte, de movilizar su energía, de movilizar lo que son y generar los recursos para un sustento razonable de su propia vida y de lo demás, es un crimen indescriptible. Tal vez Nadie está pagando por eso, pero es un crimen brutal. Entonces hay un gran reto para los líderes creadores de encontrar, no hay ningún gobierno esté trabajando con eso. Te hacen promesas hipócritas y mentiras increíbles diciendo que van a crear tantos millones y tantos millones y no han puesto una sesión de 2 horas a trabajar a un grupo con creatividad para resolver este tema. Pero la humanidad ya está trabajando sobre eso, ya se están creando movimientos sobre eso y van a aparecer fórmulas excelsas que no serán impuestas que no serán fácilmente, no verán la luz fácilmente porque la oposición es muy brutal, pero el trabajo recuperará ese lugar imprescindible en la vida de todo ser humano. Tal vez no hay que esperar que este trabajo llegue, sino como líderes creadores cada vez más irlo generando desde los individuos, ¿no? Es lo que estoy hablando, es decir, que se están creando grupos de trabajo para encontrar soluciones creativas al tema del trabajo, que ningún gobierno ha podido encontrar, ni siquiera ha intentado encontrar. Todo lo que se buscan son trampas para favorecer la concentración de riqueza y perpetuar la pobreza y el desempleo. Miremos qué ha pasado con las leyes de flexibilización laboral, qué ha pasado con todo lo que han creado en los últimos 5 años, para no irnos lejos, los gobiernos de distintos países. Podemos hablar de distintos países, de distintos lugares. Jamás vamos a mencionar uno, pero los que están viendo, y tú y nosotros sabemos cuáles son y cuántos son. ¿Qué han hecho?
trabajado. Es la humanidad la que tiene que hacer. Y está bien. Les hemos cedido el control sobre nuestro destino. Y ahora tenemos que recuperarlo. No será fácil, ¿quién lo dijo? No será inmediato, qué ilusión, pero es inevitable que así ocurra. La humanidad ya está en la senda de recuperar el control. ¿Que habrá que pagar precios elevados? Ninguna duda. De todos los colores y en todos los aspectos. Pero eso es irreversible. También implica un liderazgo de cada uno. Por favor. Ya no es el liderazgo del líder, es decir, no estás hablando en ningún caso del líder que después tiene unos seguidores que le van detrás. Sino que cada uno está haciendo su propio líder en este Por favor, en este contexto. El yo mando, ordeno y controlo existe, pero se acabó subjetivamente. Hay alguien que ha definido, y muy importante, consultor internacional hace ya 30 o 40 años, que líder es alguien que tiene seguidores. Y los líderes creadores, lo único que no aceptan ni aceptarán nunca es seguir a otros y tener seguidores. Esa es la señal del liderazgo depredador. El liderazgo creador, por definición, es grupal, donde se crea la sinergia. Si todo el mundo sabe quién es el responsable número uno de una organización, ¿por qué líder? No, se acabó. Entonces, pero ese ser no puede tener todos los conocimientos, no puede tener todas las habilidades, no puede tener todo el tiempo para esa actividad. Entonces, se tiene que valer de su ausencia de ego para transferirle, no delegarle, transferirle autoridad y responsabilidad a las personas que se lo merecen. Si hay gente que tiene unos conocimientos fantásticos, un amor increíble por lo que hacen, y no les permiten moverse. Las empresas no tienen ninguna idea de lo que se pierden por no estar cerca, están a kilómetros de la creatividad total. Kilómetros. Hay alguna que otra que es un poco creativa, pero cuando uno va al fondo de lo que hace y lo que depreda en el ambiente y en los proveedores y todo lo demás, y en las personas que contrata a sueldos de miseria, prácticamente trabajo esclavo para llegar a su producto estrella, es decir, es muy difícil lograr. Pero vayamos a lo que importa, que son las empresas medianas y pequeñas, que son la mayoría abrumadora de la humanidad. Ahí las potencialidades son infinitas. Porque justamente tú preguntaste por qué creación. Porque creación es el estadio más elevado de los tres que hay en creatividad total. La creatividad consiste, para nosotros, en modificar la apariencia de algo, manteniendo la esencia y manteniendo la contribución. Un producto que tenemos en el mercado hace 35 años, con la misma fórmula y todo lo demás, ahora hacemos un nuevo packaging y decimos nuevo. No, es lo mismo de siempre. Le cambié la apariencia, pero lo de otro está igual. O sea que la creatividad a secas es el estadio más bajo, pero después viene la innovación. Me nutro de conocimientos nuevos que he adquirido, me nutro de conocimientos que me han transmitido directa o indirectamente otros que están haciendo cosas en mi ramo o en otro, asocio esos conocimientos a los que tenemos y ahí creamos algo nuevo en apariencia y en contribución. Mantenemos la esencia, pero la cambiamos. Y la creación, que es lo más elevado, es dar vida a algo nuevo en esencia, en apariencia y en contribución. Eso es fantástico. Está reservado a muy poca gente, porque esa gente tiene que tener un nivel de conciencia muy elevado, un nivel de liderazgo muy elevado, haber pasado por arriba de su propio ego y todo lo demás, y entender que el poder está en el grupo, el poder está en el equipo, el poder está en darle valor a las personas y permitir que se equivoquen. Que equivocarse está prohibido en la escuela. ¿Cuándo te felicitaron? Porque hiciste un dictado con 95 aciertos y 5 errores. Nunca. Yo hasta ahora no escuché a nadie que me dijera, les pido, levante la mano el que fue felicitado por haber hecho 95 aciertos y cometido 5 errores. Ahora levanten la mano los que le pusieron en un círculo rojo un error, 3 errores, 5 errores. Nunca premiamos la mayoría, siempre premiamos el defecto. Y eso es un estigma que está metido en la humanidad muy fuertemente. Los líderes creadores se olvidan de esas cosas, estimulan el error. Pero el error cuesta dinero, por supuesto. ¿Y qué le vas a decir a los accionistas? Le voy a decir que nos equivocamos, pero que ese ser es tan inteligente, tan sabio, tan pura, tan todo lo demás, que sigue con nosotros y seguirá, así se equivoque otra vez más. Lo que no voy a hacer es matar la delicada flor de la creatividad, la delicada flor de la intención, la delicada flor del intentarlo. Entonces,
Eso es ir contra la corriente, por supuesto. ¿Cómo no? Somos un salmón. Los líderes creadores son salmones. Está lleno de osos por ahí, pero hay que ingeniárselas para esquivarlos. Walter, aún a día de hoy, uno de los principales temas en que tiene todavía que evolucionar la humanidad, o en que tenemos que evolucionar nosotros sí, la humanidad somos nosotros. Sí, nosotros como individuos y como humanidad, es el tema de las interrelaciones, de las relaciones personales, ¿no? Sin embargo, el liderazgo creador es, por definición, grupal. Entonces, quería que me hablases un poco de esta característica de grupalidad y de qué manera vamos a dar este salto más allá de nuestras particularidades que hasta ahora nos han dificultado mucho entendernos, incluso con lo que tenemos al lado, para realmente crear sinergias constructivas, sí, ¿no? Maravilloso. Te agradezco mucho la pregunta porque es un tema central. No hay nadie allí ni nadie aquí que esté librado o haya estado librado o vaya a estar librado del dominio del enano interno, como le llamo, a la mente, al ego. Nos ha traicionado gran parte de nuestra vida, pero felizmente lo hemos superado. No yo, muchísima gente. Y ese es el verdadero estorbo, ese es el verdadero depredador que tenemos en casa. Por eso cuando hablamos de la humanidad, no es lo que está fuera, somos nosotros. Y la humanidad nuestra tiene que ver en la relación, como tú acabas de decir, con el que tenés al lado. No importa que sea, si hay una familia de 10, maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando son 2 y un perro? Y bueno, ahí demuestras tu habilidad, tu valor, tu integridad en el relacionamiento. No ejerces superioridad sobre tu perro. Lo amas, lo conoces, lo comprendes, lo acompañas, lo enseñas, lo educas, lo mimas. Y lo mismo con la persona con la que convives. Ya sé que tenemos ejemplos nefastos de violencia de género y de asesinato y demás, todos los días salen por ahí, ¿no? Pero la gran mayoría ama, la gran mayoría comparte. ¿Y en qué consiste la labor grupal cuando somos 2 y cuando somos 3? En no violentar al otro, porque a mí me gusta esto. Entonces, hoy tenemos a mi esposa que está trabajando y yo cocino. Sí, ahora vamos a comer una fideuá con mariscos y yo la cocino. Ya estuve haciendo el caldito y ahora la voy a cocinar. ¿Y qué? ¿Y eso qué significa? No, lo que pasa es que los hombres... Bájate en broma. Los hombres lloran. Los hombres auténticos lloran. ¿Cómo no van a llorar un hombre? Si te emociona profundamente algún hecho de la naturaleza o de la vida, ¿cómo no vas a expresar? Si no está en juego, el estúpido ego te dice que tú eres un hombre macho y que el macho no debe llorar. Toda esa pavada ha costado vidas, guerras, es de locos. Así que el liderazgo creador justamente está basado no en un amor tonto de que eres mía para toda la vida, está basado en un amor incondicional. El amor incondicional exige un estado de conciencia muy elevado. No es... Bueno, ¿y cómo hago? Voy a comprar 150 gramos de amor incondicional en el mercado. No, no lo vas a encontrar. Lo tenés que construir avanzando. Y el estado de conciencia de la gente se mueve promedio 5 puntos en toda una encarnación. 5. 5 puntos en relación al lugar en el que llegó. Si llegaste con 200, que ya saliste del nivel de la ignorancia, te vas con 205, 210, la media. Alguien puede pegar saltos grandes porque es algorítmico, no es lineal, pero se avanza muy poco en la vida, porque uno tiende a repetir los errores, tiende a repetir los fracasos, tiende a repetir, porque es el ego que te está fastidiando. Es decir, la lucha más importante que tenemos todos los que estamos acá y los que están allá es contra su ego. Al que no hay que destruir, al que no hay que eliminar, al que simplemente hay que trascender. ¿Con qué? Con algo superior. ¿Y qué es superior a la mente? ¿Qué es superior al ego? ¿Qué es superior al yo chiquitito? El yo, el grande, la unidad, el todo, el espíritu. Bueno, ahí sí. Tal vez el núcleo más básico y primero donde ejercer este liderazgo creador puede ser el núcleo familiar. No, debe ser. Hay 3 líneas. La íntima, tú contigo mismo. Esa es la primera, ¿eh? La primera no es la familia, la primera es uno con uno mismo. ¿Se puede considerar grupal esto también? No, espera, no. Deviene grupal cuando se produjo esa transformación. Si yo me sigo considerando el rey del mundo, si yo me sigo considerando más arriba que todos los demás, tendré actitudes chulescas, ya las vemos
muchísima gente así, ¿no? Son los mejores, son el auto más largo, el más moderno, el más... Bah. Cuando yo en mi vida íntima logré estar conforme, me miro al espejo y sonrío, me siento en paz. Estoy en condiciones de transmitir esa paz. No lo puedo hacer desde la soberbia, no lo puedo hacer desde la tensión, no lo puedo hacer desde la dominación. Lo tengo que hacer. Por eso es imprescindible salirse del ego. ¿Y dónde te están enseñando esas cosas? ¿En qué programa educativo está? Claro, aprendemos que en el año 1932 hubo una batalla de no sé qué y el general no sé cuánto. Va, muy bien, todas esas cosas. ¿Y para qué me sirve en la vida ese conocimiento que me hicieron aprender de memoria? Por eso hablamos de educación para la vida. Entonces, cuando aprendo esas cosas a nivel íntimo, a nivel personal, estoy en condiciones de obsequiarlo de la misma forma que una flor te obsequia tu perfume. La flor no te llama, vení, mirame, oleme, simplemente te regala ese perfume. Y tú lo sientes o no lo sientes, depende de la sensibilidad. Hay muchísimo más gente hipersensible de lo que se imaginamos, pero están sojuzgadas por la brutalidad de los que están alrededor. Ya en los niños plantean que anoche vino un hada y no sé qué, dejate de pavadas, no sé qué, ya está, ya lo anularon, o ya intentan anularlo. Es decir, los propios padres cortan la alegría, lo que hay de elevado en esos seres, porque vienen con recuerdos muy poderosos. ¿Cómo no lo van a decir? ¿Por qué lo dicen uno solo? ¿Lo dicen dos? ¿Lo dicen millones de niños en todo el planeta? Pero claro, lo terminan ahogando, lo terminan asfixiando, lo terminan con lo que te decía, no corras, no te caigas, no subas, no bajes, no... Entonces, cuando tú dominaste eso, lo ofrendas. Y lo haces con una persona sola, o lo haces con 3, o lo haces con 10. El número no cuenta. Es una actitud, es una forma de vida. Y entonces vas después al otro ámbito, que puede ser la educación o la empresa, y en la empresa te maneja de la misma manera. Ya empieza en la propia elección. La mayoría de la gente que he conocido, la mayoría, no todos, felizmente conozco a gente que no delega la contratación de las personas directas a él, ni hablar. Por eso toma mucho tiempo. Yo quiero verla, quiero verlo, quiero sentirlo. Y una persona traspasó la puerta, tú la viste y se produjo esa conexión y ya sabes que no hay más nada que hablar. Te pueden bailar la danza del vientre, pero no hay más nada que hablar. ¿Por qué? Porque el corazón siempre trabaja en tiempo real. La mente te lleva para adelante, para atrás. Mirá lo que le falta, mirá lo que tiene, lee el cuarto renglón del currículum. Eso es la mente. Ese es el ego que está buscando. Entonces, claro, la gente que conozco, los líderes creadores que conozco, no delegan las relaciones cruciales en su vida. Las personas con las que se asocian, pero claro, si tuvieron que equivocar, ¿cómo no se van a equivocar? Cuando todos los que hacemos algo, empezás a esquiar, ¿me vas a decir que no te vas a caer? Por supuesto que te vas a caer. Empezás a andar en patines, sí, te voy a caer. Andás en bicicleta, sí, también me voy a caer. Entonces, ese miedo al fracaso, ese miedo al no caer, ese miedo al ridículo es el que te paraliza. Esta gente trascendió todo ese tipo de cosas y no tiene ningún miedo en perder tiempo viendo a las personas que ya cuando hasta por la voz se reconocen. Es maravilloso. La gente sensible reconoce por la voz, por la mirada, por todo habla de ti, todo está hablando de ti. Es un discurso continuo, aunque tengas con la boca cerrada. Por eso es una ilusión creer que porque te maquilles, o porque te vistas bien, o porque digas cosas en pose, o que adornes tu currículum con cosas, tú vas a impresionar. No vas a impresionar a nadie. Siempre planteo lo mismo porque es muy potente. Estamos en un grupo de 10 personas. Entra un perrito que no conoce a nadie de los que están acá. ¿Qué hará ese perrito? Se pondrá a olfatear en los pies de todos. A los 5 minutos está echado debajo del ser más amoroso que esté en esa sala, sin ninguna duda. Caballos, sí. Fíjate esos percherones enormes, jefes de la manada. Esos, entras a un grupo, hay seminarios de liderazgo con caballos y todo lo demás. Es fantástico lo que pasa. Como todo el mundo sabe que de alguna manera está siendo analizado por esos bichitos, su respuesta, entonces se hacen los simpáticos. Hace 5 años o 20 años o nunca estuvieron en contacto con un caballo. Entonces llegan y ¿qué hacen los otros? Se van al lugar más lejano que pueden estar. Pero después, cuando el grupo se puso a hacer sus cosas y todo lo demás, vuelven.
Primero viene el líder de la manada. ¿Y qué hará ese? Lo vas a ver, sí o sí, con la cabeza en el hombro del ser más amoroso que está en ese grupo. Sin ninguna duda. Viene y te da besos. Viene y se pone arriba. Es increíble. Y el que entró gritando y que lo espantó y todo lo demás, se siente muy decepcionado porque su discurso no funcionó. ¿Cómo un caballo? Yo que soy el gerente de acá. No te preocupes, ahí no van los títulos. Entonces, toda la naturaleza lee, las plantas también leen. Hay un libro maravilloso que no está porque se descatalogó, La vida secreta de las plantas, es extraordinario. Ahí se hizo una prueba a circuito cerrado donde se muestra cómo unas plantas que están ubicadas en un lugar específico, en una sala que tiene 2 puertas. En la puerta de la izquierda va a entrar un ser muy amoroso que ama la naturaleza, con una tijera en la mano, con un aspecto de agresivo, pero incapaz de tocar una hoja. Y en la otra puerta de la derecha va a entrar un ser agresivo que le importa nada a la naturaleza, y como la cosa iba de cortar la planta, venía con la tijera y le va a cortar todo lo que pueda. Cuando entra el ser amoroso, las plantas hacen una onda como de alegría, como de gratitud por el reconocimiento, no de la tijera, sino de lo que hay dentro. Y entra el otro, o sea que ninguno las tocó, ninguno llegó a consumar su agresión o su pseudoagresión. Y en la otra entra este y las plantas dan unos gritos impresionantes de socorro, que parece un electroencefalograma, un electrocardiograma cuando alguien está en un momento muy crítico de un infarto. Toda la naturaleza responde al amor. Y el amor incondicional lo resuelve todo. Lo opuesto, ya sabemos, el odio, la agresión, la crispación, tenemos lo que tenemos. Así que el liderazgo creador es una expresión de conocimiento profundo, de sabiduría, de amor incondicional y de unidad. Un líder creador jamás creará división. Un líder creador no esperes que agreda. Es mucho más fuerte que los agresores, pero los agresores son cobardes. Si no, no agredirían. Y el concepto de creación, más concretamente, ¿cómo debemos entender aquí creación? Sí, tengo un ejemplo maravilloso, Gaudí. En Barcelona, el lugar más visitado es la Sagrada Familia. Millones de personas vienen de todo el mundo, pasan por Barcelona y van a muchos lugares, pero la Sagrada Familia, el 99.9. ¿Por qué es el lugar más visitado? Porque es único. Único. Esa es una creación auténtica. No había nada que se... Cuidado, ese señor fue despedido, fue echado de la facultad porque hacía ventanas ovaladas o redondas y porque no respondían a la media de que tienen que ser rectangulares o cuadradas. Estoy sintetizando, pero fue expulsado de la facultad. Y ese hombre creó ese monumento inacabado todavía. Han venido decenas y decenas de arquitectos e ingenieros después de él y miles de trabajadores y todavía se sigue optimizando porque él dejó todo. Entonces yo le planteo a las empresas ese ejemplo y les pongo un reto muy potente a propósito de la creación. De la creatividad. Tenemos 3 posibilidades. Contribución. ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a tus clientes? A través del producto, a través del servicio, lo que sea. Y trabaja en ello. Brinda tu máxima contribución. Y si no tienes un producto y no tienes un servicio y eres un padre de familia, piensa en vaciarte como ser. ¿Qué es lo más que le puedo dar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis suegros? ¿Qué es lo más? Piensa en amigos. ¿Qué es lo mejor que le puedo dar a este grupo de amigos? ¿Qué es lo que puedo dar? Contribución. Dar. 1. 2. Diferenciación. Siempre pongo el ejemplo del Barcelona. Me centro en Barcelona no porque sea una casualidad, sino que ¿cuántos millones de equipos de fútbol hay en el planeta? Una enorme cantidad. ¿Y quién tiene socios y peñas de aficionados y presencia en todo el planeta? El único. Hay otro que se le acerca, pero nada que ver, porque tienen estilos completamente distintos. Empezando, la cooperación. El club pertenece a los socios, no a un individuo. Y
ha logrado en determinadas etapas niveles de excelencia supremos, convirtiéndose en el mejor del mundo, en el mejor de Europa, en el mejor de donde ha competido. Hay una diversidad enorme de actividades, tanto que es uno de los lugares más visitados también de Barcelona. La gente va al campo a ver el museo, a ver una cantidad de cosas, porque hay maravillas allí. Eso es mucho más que un club de fútbol. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como empresa, nosotros como grupo humano, para diferenciarnos? Por un lado tenemos la contribución, por otro tenemos la diferenciación. ¿Qué podemos hacer? Es inmensa la cantidad de cosas que se pueden hacer para diferenciarse. Ese es otro reto que les planteo. Y el tercero les pongo el ejemplo de la Sagrada Familia, que es la singularidad. ¿Qué es lo que podemos crear que sea único? Que nadie haya hecho todavía, como producto, como servicio, como lo que sea. Y le propongo a la gente que invierta tiempo y lo incluyo dentro de los programas para que piensen realmente qué podemos hacer de modo único. Así como se creó la Sagrada Familia, también se pueden crear cosas únicas en una empresa que tiene 100 años. Ya está todo visto, ya está todo conocido. ¿De qué estamos hablando? Todos los días nos sorprendemos con cosas maravillosas que se hacen desde la creación. Crear algo nuevo, en esencia, en apariencia, en contribución. Son tres cosas poderosísimas. Una trilogía tremenda. No solo para las empresas, también para los individuos, también para las familias. Y eso lleva a la participación. Eso no lo puede hacer un genio, aunque haya muchos genios. Lo tiene que hacer el grupo. Nosotros siempre decimos, ustedes estimulen al máximo posible, sin crear diferencias irreconciliables, a todos esos genios individualistas que existen, que valen la pena y que pueden contribuir mucho. Pero fomenten la labor de equipo. Si yo fomento la individualidad, mato al equipo. En un equipo la estrella no cuenta como estrella, cuenta como su contribución. Es cosas muy diferentes, ¿no? Y pasan cosas extraordinarias. La gente se pone... Pero. Hay 8 pares de opuestos que muestran cómo es imposible que en las empresas depredadoras pueda haber creatividad total. Incluso en las empresas llamadas normales, porque no hay libertad, porque no se permite el juego, porque no se permite la pasión en armonía con el equilibrio, es decir, se contraponen. Es fantástico. Espíritu y materia, arte y ciencia. La administración es una ciencia, pero el liderazgo es un arte, la gerencia es un arte. ¿Cómo hacemos para combinar esas dos cosas? Hay empresas que están marcadas exclusivamente por la ciencia, los números exactos, el interés para los accionistas, y ahí, ¿qué creatividad puede haber? No se dan cuenta, todo el mundo registra lo que vende. Lo que nadie registra es lo que no vende, por no tener la capacidad de crearlo, por no tener darle la oportunidad del intento, del fracaso, de la labor en equipo. Es muy largo, ¿eh? Yo estoy haciendo una síntesis muy apretada. Pero la creatividad es el futuro de la humanidad. Las escuelas tienen que ser profundamente creativas, tienen que alentar la creación en los chicos, la labor grupal. Es una maravilla. Hay escuelas que se autogobiernan como si fuera un país. Maravilloso eso. Sale todos los días. Están amaneciendo. Hay una primavera en ese sentido. No se ve porque tenemos el ruido de los disparos y porque tenemos la presencia de los cadáveres todavía por ahí. Y el alarde de los totalitarios. Pero lo nuevo no hace ruido. Lo nuevo emerge naturalmente. ¿Cuándo te despertó una flor al nacer? Nunca. Te despierta el ruido de un disparo, te despierta el ruido de un golpe asesino, pero no te despierta el nacimiento de una flor. Esta flor está naciendo en la humanidad. La flor de la conciencia, la flor de la cooperación, la flor de la creatividad. Una maravilla. Y ya para acabar, Walter, no. Tú llevas, aunque podríamos seguir indefinidamente, si nos puedes hablar de tus actividades para difundir este concepto de liderazgo creador. Sí, muy simple. Lo estoy haciendo a través de libros que estarán publicados. Ya tengo 10 libros escritos, pero ahora estoy haciendo una serie de 11 nuevos que empiezan por estos 3 primeros: creatividad total, liderazgo creador y empresas creadoras. Es una trilogía que está bajo la serie de Management 21.
Después tengo otra que se llama Transmutación 21 y que empieza con una obra potentísima que tiene que ver con la gran invocación, que son 5 frases que tienen un contenido indescriptible que la humanidad todavía no se enteró, pero que viene, y otras que vienen por ahí. Y, por supuesto, imparto seminarios, retiros. El trabajo fuerte lo hago en los retiros. Son 8 días de trabajo. Tenemos un espacio mediodía los miércoles de mañana, un trabajo lúdico. Andamos a caballo, subimos montaña, andamos en kayak, lo que toque en la zona en la que estemos. Pero es un trabajo muy fuerte sobre 34 temas que la gente lo hace por sí propio. Es decir, yo no doy discursos por ninguna razón. Les planteo 34 temas para que experimenten una transformación brutal. Por supuesto, es gente que autodetermina venir. Yo nunca llamo a nadie. ¿Qué le voy a decir? Venid, por favor. Y la gente que está a flor de piel con el liderazgo, con la creatividad, con todo lo demás, y se producen unos cambios espectaculares. Y después tengo otros que son más intensivos porque hay gente que no tiene tiempo. Bueno, si no tienes tiempo, por lo menos entérate de qué se trata y te lo doy en un día. Y después el libro que va y videos. A partir del 21 de junio empezamos todo un trabajo con nuevas web y con un trabajo muy fuerte yo te diría que un mínimo de 2 o 3 vídeos por semana vamos a grabar. Ya tengo la cámara que es parecida a esa, una Logitech de alta definición, está puesta en el ordenador y en la laptop, y ahí cuando me levanto inspirado, que normalmente suelen ser todos los días, doy un mensaje y a propósito de algún tema que sienta que es importante o de algún asunto que haya ocurrido que sea muy significativo, pero nunca lo haré para criticar a nadie, nunca lo haré para juzgar a nadie, sino para plantear cómo podemos encontrar una solución creativa a este drama social, humano, organizacional. Y finalmente tengo mucho contacto con la gente porque me consultan por temas personales, profesionales, del tipo que sea, y es una labor muy hermosa. Así que eso. Pero por sobre todas las cosas estamos aprendiendo todos los días, de la experiencia y del estudio. Nos levantamos muy temprano, antes que salga el sol, y tenemos 2-3 horas de lectura muy significativa, aparte de una meditación muy profunda, hermosísima, no se puede prescindir de eso después que uno accede a eso, y estudio. Y la labor empieza a las 2-3 horas de haber levantado, acá o fuera, donde toque. Bien, pues muchísimas gracias. A ti, gracias, y gracias a los que nos han escuchado, y ojalá tenga sentido lo que hemos compartido. Seguro que sí. Enhorabuena.